De la materia de SIP 209. Hoy nos toca ver el tema diseño de vigas de sección T. Diseño de vigas de sección T. Sometidas a flexión simple. Bien, entonces vamos inmediatamente al tema en cuestión. Bien, ahí muestro un ejemplo gráfico de una viga simplemente apoyada. Por la forma que tiene su sección transversal, es que a este tipo de vigas se les denomina vigas de sección T o también se les dice vigas placa. Vigas placa. Bueno, ¿y por qué el denominativo de vigas placa? Pues bien, por el hecho de que en cuanto a la geometría de este tipo de elementos estructurales, o sea, la viga placa, se halla constituida por dos elementos. Uno de ellos, el que estoy apuntando en este momento, es una placa o una losa de espesor uniforme, una losa maciza de espesor uniforme, el cual se encuentra unido de manera totalmente monolítica a una viga que en este caso se le denomina el nervio o el alma de la viga. Entonces, ahí están las dos características geométricas de este tipo de elementos estructurales, las vigas T o vigas placa. Continuando, a continuación vamos a describir todas las características geométricas de las vigas de sección T. Bien. En cuanto a las características geométricas, la placa, que no es otra cosa que una losa de espesor uniforme, tiene generalmente forma rectangular, ¿no? Y el lado más corto, en este caso, es lo que denominamos el ancho real de la placa, cuya nomenclatura es B sub R. O sea, B sub R de aquí en adelante para nosotros representa el ancho real de la placa. Continuando, ahí tenemos H, que representa la altura total de la sección transversal de la viga de sección T. Y obviamente, como vamos a analizar el diseño de estas vigas trabajando a flexión simple, también aparece eso que ya conocemos denominado la altura útil o la altura eficaz de la sección transversal. Prosiguiendo, ahí tenemos con respecto a la placa H sub F. H sub F representa el espesor de la placa. Y en cuanto al nervio, pues H sub W representa la altura del nervio. Y luego, con respecto al nervio, también necesitamos conocer el ancho del nervio, que lo representamos con la letra B sub W. Las vigas de sección T, desde el punto de vista estructural, son vigas de gran resistencia y también de poca deformabilidad. De ahí que con este tipo de vigas se pueden cubrir luces hasta de 20 metros.
sin ningún problema. Y son bastante utilizados principalmente en la construcción de puentes. Desde luego también hay edificaciones donde cuando las luces son bastante grandes, pues se recurre a este tipo de vigas. Bueno, a continuación voy a describir el comportamiento estructural resistente de este tipo de vigas. En el supuesto de que mi viga está simplemente apoyada y sometida a una carga uniformemente distribuida sobre la placa, de manera tal que la carga en cuestión, y que no lo estoy mostrando en este momento, vamos incrementando su magnitud de manera gradual, vamos incrementando hasta que la viga de sección T entra en colapso. Entonces, para una viga simplemente apoyada con carga uniforme, sabemos bien que el momento flector máximo se encuentra justo a mitad de la luz. Entonces, a mitad de la luz es donde se presentan sobre la sección transversal las máximas tensiones de compresión y las máximas tensiones de tracción. Ya sabemos que las tensiones de tracción tienen que estar soportadas por las armaduras. Eso lo vimos ya con bastante detalle en los temas de flexión simple, flexión compuesta, flexotracción, ¿no? Y bueno, entonces, si vamos incrementando gradualmente la carga y utilizando dispositivos electrónicos bastante sofisticados, observando principalmente las tensiones de compresión, en este caso, para una viga simplemente apoyada con carga uniforme, el momento flector es positivo y por ende la placa queda comprimida y el nervio quedaría traccionado. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar a la placa con dispositivos que permitan determinar las tensiones, observaremos que al principio las tensiones son relativamente pequeñas, pero conforme vamos incrementando las cargas, el área o la zona comprimida se va incrementando cada vez más y más. A mayor carga, conforme vamos incrementando las cargas, mayor es el área comprimida, de manera tal que cuando la viga llega a la carga última, la viga entra en colapso, ¿ya? Entonces, esta zona que estoy mostrando corresponde a la zona o el área de la placa que se encuentra comprimida en el momento en que ella entra en colapso. Y justamente eso va a suceder en el centro de la luz de la viga. Bueno, en este estudio se observa hasta dónde llegan las tensiones de compresión en la placa. Y se puede observar que generalmente ya las tensiones de compresión en la placa generalmente no cubren todo el ancho real de la placa. No cubren generalmente todo el ancho real de la placa. Cubren un ancho al que le denominamos ancho efectivo de la placa. De ahí que cuando vamos a diseñar o analizar el comportamiento de una viga placa, lo primero que se debe realizar es determinar o calcular el ancho efectivo de la placa, ya que, como comenté hace un momento, generalmente el ancho efectivo de la placa es menor al ancho real. Y bueno, ¿por qué interesa conocer el ancho efectivo? El ancho efectivo representa lo que realmente participa del ancho de la placa
El ancho efectivo representa el ancho que participa de la resistencia de la viga de sección T. Luego, a los costados, ¿no?, quedan ciertas porciones del ancho real, las cuales no participan de la resistencia. Bueno, prosiguiendo. Ahí tengo mi viga simplemente apoyada. En la parte inferior tendría que ir la armadura traccionada. Y ahí observo la zona comprimida de la placa, la cual falla, ¿no?, donde el hormigón falla por aplastamiento, por las tensiones de compresión que comprimen a esta zona y al final hacen que el hormigón falle por aplastamiento. Ahora, hay vigas de sección T con cartabones. ¿Qué son los cartabones? Bueno, la viga que acabo de mostrar es una viga de sección T sin cartabones. Pues aquí les muestro una viga de sección T con cartabones. Como podrán ver, la cara inferior de la placa con las caras laterales del nervio, ¿no?, en la viga sin cartabones forman un ángulo de 90 grados. En cambio, en la viga de sección T con cartabones, ¿ya?, en la intersección del borde inferior de la placa y las caras laterales ya no hay un ángulo de 90 grados, sino que durante la etapa de construcción se materializa esto que se denomina cartabones. Y todo cartabón tiene lo que se denomina la altura del cartabón, por un lado, y por otro lado, el ancho del cartabón. Se recurre a este tipo de vigas de sección T con cartabones cuando la placa tiene un espesor bastante reducido y por lo tanto es muy flexible. Y una manera de darle mayor rigidez a la placa es justamente introduciendo estos cartabones, o sea, construyendo, mejor dicho, la viga de sección T con cartabones. Eso permite darle mayor rigidez a la placa. Y al darle mayor rigidez a la placa, se incrementa el valor del ancho efectivo. O sea, vamos a tener un mayor ancho que ha de participar de la resistencia de la viga. Ahora, cuando estamos diseñando vigas de sección T con cartabones, ya dije, cuando estamos diseñando vigas de sección T, lo primero que tenemos que hacer es determinar el ancho efectivo. En el caso de vigas de sección T con cartabones, el ancho efectivo lo determinamos tomando en consideración los siguientes aspectos, ¿no? Para el cálculo del ancho efectivo de la placa, donde la sección tiene cartabones, en vez de trabajar con el ancho del nervio B sub W representa el ancho del nervio o el ancho del alma de la viga, ¿ya? Cuando vamos a calcular, repito, el ancho efectivo, ¿ya?, no se trabaja utilizando el ancho del nervio. Bueno, en sí se utiliza el ancho del nervio, pero aplicando las siguientes modificaciones. En vez de trabajar con B sub W, tenemos que trabajar con B sub W', el cual es igual al B sub W de la sección sin cartabones más 2 veces la altura del cartabón. De esa manera determinamos el nuevo ancho del nervio con el cual vamos a determinar el ancho efectivo de la placa.
Bueno, esta expresión se utiliza siempre y cuando la altura del cartabón sea menor a el ancho del cartabón. Ya que si se produce lo contrario, entonces B sub W' es igual a B sub W más 2 veces el ancho del cartabón. Y esto se aplica cuando el ancho es menor a la altura, ¿no? Eso siempre y cuando la viga de sección T presente cartabones. Proseguimos. Nuevamente ahí mostrando mi viga de sección T. Y ahora vamos a pasar a hacer el análisis de cargas, que en este caso requiere también que hagamos una descripción detallada de las diferentes cargas que debemos tomar en cuenta para el análisis y diseño de este tipo de vigas. Una de las cargas que obviamente hay que tomar es el peso propio de la placa. En principio, empezamos tomando el peso propio de la placa. Luego, una vez construida la viga de sección T en obra bruta, inmediatamente sobre la placa, ¿ya? Sobre la placa, viene otra placa que es la carpeta de nivelación. Viene otra placa que es la carpeta de nivelación. Sobre la carpeta de nivelación viene otra placa que es el pegamento o el cemento cola que se utiliza para el colocado de los pisos. Por lo tanto, los pisos también representan otra placa. El piso, últimamente está de moda utilizar el piso porcelanato. Cuando apareció era bastante caro y ahora su costo ha sido reducido de manera muy significativa. Y finalmente, ya sobre el piso terminado, viene la carga viva, ¿no? A momentico, me estoy olvidando, debajo de la placa, ¿ya? Debajo de la placa viene el cielo falso o cielo raso, el cielo falso. Bueno, y finalmente, una vez terminada la obra, pues sobre el piso viene inmediatamente la carga viva, ¿no? O carga variable, o carga de servicio, o sobrecarga, en fin, tiene diferentes nombres según la bibliografía que estén consultando o según la norma que estén utilizando, ¿no? De todas maneras, hay que familiarizarnos con todo, porque aunque estamos aprendiendo con la norma ACI, no siempre se trabaja con la norma ACI. Bien, estas cargas obviamente van a venir expresadas en kilonewton sobre metro cuadrado. Todas estas cargas. Bueno, para determinar el peso de todos estos elementos constructivos, ¿no? En kilonewton por metro cuadrado, necesito conocer el espesor de cada uno de estos elementos, ¿no? Pues bien, E sub Cn, así, esta es la nomenclatura que voy a utilizar, representa el espesor de la carpeta de nivelación. En la práctica, el espesor de la carpeta de nivelación está aproximadamente entre 2 y 3 centímetros, máximo 3 centímetros. Siempre y cuando eso se cumple, siempre y cuando exista un control de calidad de la construcción de la obra gruesa. Luego tenemos E sub Cc representa el espesor de el pegamento de cemento cola. E sub Pi representa el espesor del piso y prosiguiendo E sub Cf representa el espesor del cielo falso, ¿no? O el cielo raso, que en algunos casos
se utiliza el estuco como material para materializar el cielo falso, ¿no? El cielo falso generalmente tiene un espesor que varía entre 2 y 3 centímetros. El piso porcelanato también tiene espesores que varían entre 6 a 10 milímetros. El pegamento, depende del maestro albañil que esté trabajando, varía entre 5 y 10 milímetros. Y la carpeta de nivelación, como les decía, debe variar entre 2 y 3 centímetros, o sea, entre 20 y 30 milímetros. Y bueno, pues para calcular pesos o cargas, necesito el peso específico de cada uno de estos materiales de construcción, ¿no? El peso específico de la carpeta de nivelación, el peso específico del cemento cola, el peso específico del piso porcelanato y el peso específico del estuco, si es que voy a utilizar estuco como cielo falso. Pues bien, con esta información inmediatamente puedo calcular el peso de cada uno de estos elementos constructivos expresado en kilonewton por metro cuadrado. Por ejemplo, empezando con el piso porcelanato, ¿no? Su peso, que le voy a llamar Q sub D, o sea, su peso como carga distribuida sobre la placa, ha de ser igual al peso específico de ese material multiplicado por su espesor. El peso específico está en kilonewton metro cúbico, multiplicado por su espesor me da como resultado kilonewton metro cuadrado. Esa es la unidad, kilonewton por metro cuadrado. Y así, para cada uno de estos materiales de construcción, ¿no? Para el cemento cola, su peso propio, carga muerta, es igual a su peso específico por el espesor correspondiente, resultado en kilonewton metro cuadrado. Para la carpeta de nivelación también su peso específico por su espesor y voy determinando de esta manera las cargas superficiales que van a actuar directamente sobre la cara superior de la placa. Y en tal sentido están expresadas en kilonewton sobre metro cuadrado. Luego, inmediatamente, estas cargas, donde todas ellas son cargas muertas, sumando, voy a determinar la carga muerta total. Entonces, sumo cada una de ellas, en total son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y allí está la Q sub D, que es la carga muerta total correspondiente a la placa. Observarán que no estoy tomando aún todavía en cuenta al nervio, ¿no? Entonces, eso viene expresado en kilonewton metro cuadrado. Y ahora voy a determinar la carga última correspondiente a la placa. La carga última es simplemente 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva. De esa manera determino la carga última sobre la placa, que ha de estar expresado en kilonewton metro cuadrado, ¿no? Y ahí gráficamente les muestro dicha carga última. Es una carga superficial en kilonewton por metro cuadrado. Esta es la información que yo necesito para diseñar la placa. Proseguimos. Ahí está nuevamente la viga de sección T, la carga última correspondiente a la placa, la cual la hemos calculado según la fórmula que estoy mostrando nuevamente, ¿no? Donde ahora, para el diseño de la placa, debo agarrar una porción de la placa en sentido ortogonal al eje de la viga, ¿ya? Agarro una porción de la placa en sentido ortogonal al eje longitudinal de la viga, ¿no? Cuyo ancho le voy a llamar B sub E, ancho de la porción de placa,
qué magnitud tiene este ancho? Eso depende del que está haciendo el cálculo. Algunos le dan 1 metro, otros le dan 2 metros. Algunos agarran toda la placa. Pero es más recomendable, ¿no?, darle a este ancho un valor unitario, o sea, 1 metro. Bien, ahí está la porción de la viga de sección T que estoy aislando, ya que, como comenté al principio, para el diseño de la placa se agarra una porción de la placa, ¿no? Y sobre ella debo contemplar las cargas que actúan, ¿no? B sub P es el ancho, ya, debo tomar en cuenta la carga que actúa, o sea, también debo contemplar la porción de carga que actúa sobre la porción de placa que acabo de aislar, ¿no? Donde H sub F, conforme ya expliqué en la anterior diapositiva, representa el espesor de la placa. Y prosiguiendo. Y ahora, para el diseño, podemos observar que la placa con respecto al nervio, tiene 2 alas, un ala hacia la izquierda y otra ala hacia la derecha. Si la estructura que estoy analizando es simétrica con respecto al eje del nervio, entonces puedo agarrar la parte embolado que está a la izquierda o la parte embolado que está a la derecha. En este caso voy a agarrar la parte embolado que está a la izquierda, ¿no? Y para ello, conforme ya vimos en los capítulos anteriores, en este caso tengo una placa que apoya sobre el nervio y al apoyar al nervio, estas cargas la comprimen. Entonces, acá tengo una viga embolado donde su apoyo está comprimido, otra viga embolado donde su apoyo está comprimido. Pues en esos casos, la sección crítica para el diseño corresponde a la cara lateral del apoyo, Y ahí, matemáticamente hablando, coloco un apoyo empotrado. Por lo tanto, ahora, aislando la parte embolado que está a la izquierda, pero antes de ello, ahí está la armadura que tengo que calcular analizando la placa. Ahí estoy mostrando, veamos. Esa es la armadura que tenemos que calcular. Y obviamente es una armadura que está cerca del borde superior, ya que esta ala funciona como una viga embolado, por lo tanto, al empotramiento le ha de llegar un momento negativo. Y si es negativo, el borde superior está traccionado y el borde inferior está comprimido. Bueno, desde luego, una viga de sección T no lleva solamente la armadura que estoy mostrando, también lleva una armadura en el sentido ortogonal a la armadura que acabo de mostrar y desde luego también otra armadura que le corresponde al nervio. Bueno, prosiguiendo, ahí estoy aislando la parte embolado, el ala que está a la izquierda, ¿no? Y desde luego, para su análisis, debo tomar en cuenta las cargas que actúan sobre esa partecita embolado, donde B sub P es el ancho y L sub V es la luz embolado, del elemento o de la porción de ala que acabo de aislar. Luego, esta carga superficial la tengo que convertir en una carga lineal, ¿no? O sea, esta carga Q sub U, que es una carga superficial, la tengo que transformar en una carga lineal. ¿Y cómo hago para determinar esa carga lineal que le voy a llamar Q sub U'? Sencillo. Q sub U' es igual a la carga superficial multiplicado por el ancho V sub P. Lo multiplico por el ancho V sub P y no es más. Esta carga que está en kilonewton por metro cuadrado, al multiplicarlo por V sub P, se convierte en una carga
que ha de estar en kilonewton metro lineal. Y luego para el análisis, pues el modelo que se maneja es el que estoy mostrando a continuación, ¿no? La viga se representa por un segmento de recta, indicando que en su extremo derecho hay un empotramiento, con una carga, la carga es Q sub U', y lo que tenemos que analizar, esa viga en volado, cuya luz ya sabemos que vale o que es igual a L sub B. ¿Y cómo calculamos L sub B en este caso? Pues para calcular el largo de las alas de la viga de sección T, obligatoriamente debo conocer lo que hemos denominado el ancho real de la placa. Y desde luego también debo conocer el espesor del nervio. Si tengo el ancho real de la placa y el espesor del nervio, entonces ya todo está prácticamente definido. La luz en volado del elemento que voy a diseñar ha de ser igual a el ancho real menos de la placa menos el ancho del nervio dividido entre 2. Y luego, pues en el apoyo empotrado voy a tener dos solicitaciones resistentes, un momento, que ha de ser el momento último, y un cortante, que ha de ser igual al cortante último. El momento último en este caso, el momento último es igual a Q por L cuadrado sobre 2. Y la sección transversal de este elemento que está envolado, la sección transversal es un rectángulo cuyo ancho es V sub P y cuya altura es el espesor de la placa, ¿no? Y ha de estar sometido, como decía hace un momento, a un momento negativo. Por lo tanto, el borde superior ha de estar traccionado y, desde luego, la armadura traccionada que se calcule tiene que estar cerca del borde traccionado. Para el diseño necesito determinar la altura útil. La altura útil es igual a la altura total, que en este caso es el espesor de la placa, menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Una vez determinado la altura útil, inmediatamente paso a calcular el momento flector reducido, ¿no? Ahí está la fórmula del momento flector reducido, donde el ancho es V sub P. El ancho de la sección transversal es V sub P. Y una vez calculado este momento, bueno, inmediatamente podemos saber en qué caso estamos, ¿no? Si estamos en el caso 1 o en el caso 2, no se necesita armadura comprimida y la armadura traccionada se calcula mediante esa expresión. Si estamos en el caso 3, se necesita armadura comprimida, que se calcula con esa expresión, y desde luego también se necesita armadura traccionada, la cual se calcula mediante esa expresión. Bueno, pues una vez concluido el diseño, tenemos que mostrar la armadura calculada, ¿no? Desde luego, esta es la carga sobre la placa, que la hemos linealizado y al linealizarla hemos obtenido Q sub U'. Y ahí va, eso es L sub V, al otro lado L sub V y el espesor de la placa, el lugar donde hemos empotrado para analizar en base a este modelo que está arriba. Y bueno, esa es la armadura que interesa, esta es la armadura de la placa. Esa es la armadura que se logra calcular. Luego, ahí no concluye el diseño. Bueno, el diseño de la placa, sí, ahí concluye. Ahí concluye el diseño de la placa. Luego tenemos que pasar a una segunda etapa donde tenemos que hacer el diseño de la viga tomando en cuenta el nervio. Tomando en cuenta el nervio. Pues bien, eso lo explico más adelante, ¿no? Donde vamos a calcular la armadura traccionada, la armadura comprimida, y si hacemos diseño a corte,
vamos a determinar también los estribos y si la altura de la viga es mayor o igual a 60 centímetros, también seguramente va a ser necesario colocar armadura de piel. Bien, a continuación describo ahora el procedimiento o las cargas que se tienen que tomar en cuenta ya para diseñar la viga tomando en cuenta el nervio. Bueno, ahí está la viga de sección T, esa es la carga Q sub U, ¿no? Que actúa sobre, es la carga total de diseño para la placa. Q sub U, repito, es la carga última o de diseño para la placa. Bueno, yo ahora voy a diseñar a la viga, ¿no? A lo largo del eje longitudinal baricentro de la viga, que va desde el apoyo que está a la izquierda hasta el apoyo que está a la derecha. Bueno, pues bien, entonces, nuevamente, B sub R es el ancho real de la placa y como sabemos que el momento es positivo, pues vamos a ver que la zona comprimida está en la parte superior, ¿no? Y esa zona comprimida generalmente no cubre todo el ancho real. No cubre todo el ancho real. Cubre aquel ancho que corresponde al ancho efectivo de la placa. Bueno, ahí está el espesor del nervio, ahí está la altura del nervio. Entonces, a continuación, voy a determinar la carga última con la cual se diseña a esta viga simplemente apoyada. Repito, a continuación voy a determinar la carga última o de diseño para esta viga simplemente apoyada. Carga lineal última para la viga placa. Y le voy a llamar el Q sub U segunda. Pues bien, el Q sub U segunda ha de ser igual a esta carga que es de la placa, el cual lo multiplico por el ancho real de la placa. Y como resultado voy a obtener una carga lineal, más el nervio. El nervio es una carga muerta, es parte del peso propio de esta viga. Por lo tanto, es una carga muerta. Pues bien, tomando en cuenta el peso del nervio, ¿no? Calculo la carga última correspondiente a el peso del nervio. Eso es igual a 1,2. Recuerden que el 1,2 es el coeficiente de ponderación de cargas permanentes. Y en este caso, multiplicado por el peso específico del hormigón armado por la sección transversal del nervio. La sección transversal del nervio es B sub W por H sub W. Hecho eso, voy a obtener una carga en kilonewton por metro lineal. Entonces, a la carga última de la placa, que al multiplicarlo por B sub R lo he linealizado, le estoy sumando, ¿ya?, la carga debido al nervio, también linealizado, ¿no? Y bueno, y luego agarro mi viga, es una viga simplemente apoyada en los extremos, y ahí está la carga con la cual la voy a diseñar, el Q sub U segunda, ¿no? Que obviamente ya está en kilonewton por metro lineal, esta viga tiene una luz L, y luego lo que tendría que hacer en este caso es calcular el momento máximo para el diseño, que es igual a Q, la carga, L cuadrado sobre 8, y luego, tengo que hacer una verificación. Tengo que verificar que M sub U es menor o igual a M sub 0. Acá me estoy adelantando un poquito
al desarrollo de este tema. ¿Ya? Me estoy adelantando. Más luego explico qué significa el M sub 0. En este caso, estoy asumiendo de que M sub U es menor o igual al M sub 0. Si se cumple esto, si se cumple esta relación, significa que la zona comprimida, que lo estoy mostrando acá, la zona comprimida, queda dentro de la placa. La zona, si M sub U es menor o igual a M sub 0, significa que la zona comprimida queda dentro de la placa. No comprime al nervio. No hay compresión sobre el nervio. Bueno, entonces asumo de que la zona comprimida está dentro de la placa. Entonces, si es así, inmediatamente calculo el momento flector reducido, donde esta vez el ancho para el diseño es el ancho efectivo de la placa, porque ese es el ancho de la zona que está comprimida, ¿no? Aquí interviene como ancho el ancho efectivo de la placa. Y luego, si estoy en el caso 1 o en el caso 2, no se necesita armadura comprimida y ahí está la fórmula para calcular la armadura traccionada. Y si estoy en el caso 3, pues bien, se requiere armadura comprimida y se requiere también, obviamente, armadura traccionada, ¿no? Y bueno, ahora hago otra vez una descripción de las armaduras que se debe diseñar para una viga de sección T. Por un lado, ahí está la armadura que se determina analizando la placa, agarrando una de sus alas, ¿no? Y analizándola como si fuese una viga en volado. Eso ya lo hemos visto. Entonces, esta armadura se determina analizando la placa. Luego vienen las armaduras, ¿no? Que se diseñan con estas fórmulas, o sea, que se diseñan diseñando la viga con la luz L. Esas armaduras, bueno, ahí estoy indicando, la armadura traccionada de la placa. Luego ahí viene la armadura traccionada de la viga y la armadura comprimida de la viga. Y obviamente esa armadura es armadura comprimida. Abajo está la armadura traccionada. Luego se tiene que diseñar también el esfuerzo de corte para determinar los estribos. Y finalmente, si la altura de la sección transversal es mayor o igual a 60 centímetros, entonces debemos colocar la armadura de piel. Bien, jóvenes, prosiguiendo. Por si acaso les comento que aún estoy delicado de salud. Resulta que el resfrío no era un resfrío común y corriente, sino que me contagié de influenza. Y la influenza, sinceramente, parecido al COVID. Ni el COVID me enfermó como me enfermó la influenza. Sigo todavía un poco delicado de salud, pero a lo que estaba he mejorado bastante. Bien, jóvenes, continuando. Nuevamente les muestro la viga de sección T, simplemente apoyada. Ahí está la carga Q sub A, Q sub U. La viga de sección T. Y bueno, nuevamente vamos a repetir y repasar todo lo inherente a las propiedades geométricas de la viga de sección T. B sub W representa el ancho del nervio. H, la altura total de la sección transversal. Y ahí está el espesor de la placa, la altura del nervio
el ancho real de la placa, ¿no? El momento, en este caso estoy mostrando el momento nominal, así trabaja la norma CI, y la zona comprimida, debido a este momento, la zona comprimida. En algunos casos, y casi generalmente, la zona comprimida queda dentro de la placa. Por lo general, la zona comprimida queda dentro de la placa. Pero hay situaciones en donde la zona comprimida entra dentro del nervio, como lo estoy mostrando en este momento. Pues bien, y el ancho de la zona comprimida es lo que llamamos el ancho efectivo de la placa. Para el diseño de las armaduras tenemos que trabajar con el ancho efectivo de la placa, ya que este ancho representa el ancho de la placa que realmente participa de la resistencia. A los costados hay porciones de placa que no llegan a participar de la resistencia. ¿Ya? Eso se sabe a través de ensayos que han realizado en laboratorios y pues se ha observado que es imprescindible definir cuál es el ancho de la placa que realmente participa de la resistencia y a ese ancho se le denomina ancho efectivo de la placa. Luego, B1. B1 se denomina el vuelo eficaz del ala de la placa. Al otro lado también, B1, el vuelo eficaz, ¿no?, de la placa. Donde este B1 generalmente es menor a lo que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? El L sub V, ¿no? Entonces, B1 representa el vuelo eficaz de la placa. La posición del eje neutro lo definimos por medio de la variable A. A, recuerden ustedes, es la letra que representa el eje neutro ficticio. La norma americana siempre trabaja con el eje neutro ficticio. Bien, la armadura en la zona traccionada, la armadura en la zona comprimida, ¿ya? Observen que he colocado armadura en los extremos de la placa, donde dije que los extremos generalmente no participan de la resistencia. Sin embargo, sí se debe colocar armadura. Sin embargo, la armadura que se calcule se coloca dentro del ancho efectivo, dentro del ancho efectivo. Pero aquellas partes que están en los laterales no pueden quedar sin armadura. Se debe colocar armadura, ¿no? Al respecto, la norma americana no dice qué armadura se debe colocar. Bueno, yo estimo que se debe colocar la armadura mínima correspondiente a placas. Bueno, S2 es la armadura comprimida, ahí están los estribos, y la armadura que se calcula analizando la placa, los cuales en sus extremos tienen un anclaje denominado anclaje en patilla. En el otro extremo también el anclaje es anclaje en patilla. O sea, es un anclaje que con respecto al eje de la barra forma un ángulo de 90 grados. Bueno, resulta que hay una serie de especificaciones donde las dimensiones geométricas que acabo de describir deben cumplir ciertos requisitos, ¿no?
la norma ACI dice que el espesor de la placa tiene que ser mayor o igual, ¿no? Tiene que ser por lo menos mayor o igual a el espesor del nervio dividido entre 2. Dividido entre 2, ¿no? Y luego, el vuelo eficaz del ala, tiene que ser menor o igual a 4 veces el espesor del nervio. Y bueno, con estas expresiones controlamos el espesor de la placa y con esta llego a definir cuánto vale B sub 1. Generalmente, cuando hago cálculos, le doy el signo igual. Bueno, luego, una vez definido el vuelo eficaz del ala, puedo inmediatamente determinar el ancho efectivo de la placa, ¿no? Ahí está. El ancho efectivo de la placa ha de ser igual a 2 veces el vuelo eficaz más el espesor del nervio. De esa manera se determina el ancho eficaz de la placa. Para aquellos casos donde se tiene vigas de sección T simples. Esta es una viga de sección T simple. O también se dice viga de sección T aislada. Bien, prosiguiendo. Ahora, para el caso en que se tenga vigas de sección T múltiples, o sea, hay una placa, pero hay una serie de nervios monolíticamente unidos a la placa. A eso se denomina vigas de sección T múltiples. Pues bien, ¿cómo determinamos el ancho efectivo? En este caso, para determinar el ancho efectivo, necesitamos información adicional, como por ejemplo, la luz entre los apoyos, luego la distancia libre entre las caras internas de los nervios, que le estoy llamando A sub 1. Es la distancia libre entre las caras internas de los nervios. Y desde luego también necesito conocer el espesor del nervio o el ancho del nervio. Bien, ahí están las características geométricas y lo que queremos es determinar el ancho efectivo, B sub E. Pues en este caso tenemos que hacer algunos calculitos preliminares. Por ejemplo, determinar B sub 1 según la siguiente expresión. B sub 1 se elige igual al menor entre los siguientes valores. Entre esos dos valores, 8 veces el espesor de la placa, A sub 1 dividido entre 2, ¿ya? De los dos, elijo el menor y ese llega a ser el valor de B sub 1. Y una vez definido B sub 1, ¿ya? El ancho efectivo de la placa es igual a el menor de los siguientes valores. L sub 0 sobre 4 y 2 veces B sub 1 más B sub W. L sub 0 sobre 4 y 2 veces B sub 1 más B sub W. Donde L sub 0, ¿ya? En el caso de una viga simplemente apoyada, L sub 0 es igual a L. Recuerden que en el caso de vigas simplemente apoyadas, el momento máximo está en el centro y en los extremos los momentos son nulos. ¿No? En el caso
de tener vigas continuas de varios tramos, vigas continuas de varios tramos, L sub 0 es la distancia entre aquellos puntos donde el momento es nulo. L sub 0 es la distancia entre aquellos puntos donde el momento es nulo. Más adelante, cuando veamos un ejemplo, va a quedar más claro. Bien, continuando. Uy, algo ha pasado aquí. Bueno, nuevamente tengo una viga de sección T múltiple. Pero con respecto a la anterior, aquí hay una diferencia. Hay una diferencia, miren, aquí la viga de sección T múltiple y observando la placa en ambos lados sale embolado. Aquí tiene una porción embolado, en el otro lado también hay una porción que está embolado. Por lo tanto, para determinar el ancho efectivo, aplicamos estas expresiones. Ahora, la viga de sección múltiple que voy a mostrar a continuación, observen que no lleva las porciones que están embolado. Por lo tanto, los nervios que están en los extremos laterales, están conectados a la placa, ¿no? Tan solamente tienen una ala. En el otro extremo, este nervio tan solamente ha de tener una ala. En cambio, en el anterior caso, los nervios tenían dos alas. Bueno, ahí está la carga última sobre ellas. Y ahí estoy haciendo ya una descripción del nervio que está en el extremo. Hablemos de este nervio, de este. Resulta que, como la construcción de este tipo de estructuras, placa y nervios, se los realiza de manera tal que el resultado es una construcción monolítica, o sea, el nervio está unido rígidamente a la placa. Por lo tanto, los nervios trabajan junto con la placa. Trabajan con una porción de la placa, no trabajan con toda la placa, con una porción de la placa. Y esa porción de placa viene definido por el vuelo eficaz de la placa. Entonces, podemos ver que para un nervio de borde, la zona comprimida tiene la forma de una letra L. Tiene la forma de una letra L. Pues bien, y aquí también interesa conocer el ancho efectivo de la placa. Hay que determinar el ancho efectivo de la placa. ¿Cómo lo determinamos? Pues la norma ACI dice que tenemos que calcular previamente V sub 1, el vuelo eficaz del alba, y se toma igual o se elige el menor de los siguientes valores. L sub 0 sobre 12, 6 veces el espesor de la placa, o A sub 1 sobre 2. Recuerden que A sub 1 es la distancia libre entre las caras laterales internas de los nervios. Una vez definido B sub 1, inmediatamente calculo el ancho efectivo de la placa, que ha de ser igual al ancho del nervio más el vuelo eficaz del ala. De esa manera se procede cuando estamos diseñando vigas placa cuya ubicación corresponde a los bordes laterales de la placa. Bien, prosiguiendo, jóvenes, a continuación
De manera similar, algo similar a como hemos visto en los capítulos de flexión simple, vigas de sección rectangular, vamos a ir analizando las solicitaciones actuantes, las solicitaciones resistentes y luego, en base a las ecuaciones de equilibrio, determinar las ecuaciones de equilibrio con las cuales se diseñan vigas de sección T. Ahí estoy mostrando una porción de una viga de sección T, estoy asumiendo que es una viga en volado, empotrado en su extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. Con línea segmentada estoy indicando que esta sección transversal presenta un eje de simetría y para el análisis y diseño debo trabajar con el ancho efectivo de la placa. No se trabaja con el ancho real. Y el espesor de la placa, ahí con línea segmentada estoy indicando el eje longitudinal baricéntrico de la sección T. Todo eje longitudinal baricéntrico pasa por el centro de masa o centro de área de la sección transversal, ¿no? Ahí ha de ir la armadura traccionada, la armadura comprimida, ya que estoy asumiendo de que el momento es positivo. Pues bien, M sub n es el momento nominal, es la solicitación actuante. Entonces, aplicado el momento, inmediatamente parte de la sección queda comprimida y parte de la sección queda traccionada. Y midiendo desde el borde comprimido hacia abajo, la variable A me da la posición del eje neutro. El eje neutro pasa por acá, ¿no? Y donde, recordemos que el eje neutro ficticio es igual al eje neutro verdadero multiplicado por el coeficiente de corrección beta sub 1. Bien, el hormigón reacciona, ya que este momento a esta zona craquelada, este momento le hace llegar tensiones de compresión y el material inmediatamente reacciona con tensiones sigma C, los cuales se asumen que se distribuyen de manera uniforme y constante, desde el borde comprimido hasta la posición del eje neutro ficticio. Luego, y la tensión con la cual reacciona el hormigón es 0,85 dFc'. Luego, las armaduras comprimidas reaccionan, ¿no? Y las armaduras traccionadas también, ya que este momento a estas les hace llegar una fuerza de tracción, y el material inmediatamente reacciona, ¿no? Con fuerzas que le estoy llamando los T sub SI. B sub W, el ancho del nervio. Y luego hay una fórmula que me relaciona la tensión en el material y es igual a la fuerza resultante dividido sobre un área. De ahí despejo la fuerza resultante, que es igual a la tensión por el área del material. Pues bien, utilizando esta expresión, ¿ya? Utilizando esta expresión, C sub C es la resultante de las tensiones de compresión, que ha de ser igual a la tensión del hormigón por el área de la zona que está comprimida. En este caso, el área de la zona comprimida tiene la forma de una letra T. A sub C0 sería esa área, ¿no? Pero resulta que por comodidad y por simplicidad, esa área la vamos a dividir en dos partes. Una parte
la zona central y la otra, las laterales. Las laterales. De manera tal que, primeramente, vamos a encontrar la fuerza resultante correspondiente a la parte central y luego la fuerza resultante correspondiente a las alas laterales, ¿no? Bueno, en este caso, C sub C1 es la tensión del hormigón, que vale 0,85 Fs', por el área para la parte central, el ancho es BW y la altura es A. BW por A, ¿no? La fuerza resultante es tensión por área. La tensión y el área es, en este caso, BW por la altura, que es A. Y ahora, la fuerza resultante correspondiente a las alas. Obviamente, esa fuerza resultante ha de caer sobre el eje de simetría, que le voy a llamar C sub C2, donde C sub C2 es la tensión del material multiplicado por el área de las alas. El área de las alas es el ancho total, que es en este caso el ancho efectivo. Al ancho efectivo le resto el ancho del nervio y me va a quedar el ancho de las alas. Y eso lo multiplico por H sub F, que llegaría a ser la altura correspondiente a esas áreas. Entonces, B sub W menos W es el ancho de las alas multiplicado por H sub F, que es la altura de las alas. Y de esa manera encuentro esas resultantes que estoy llamando C sub C1 y C sub C2. Y la resultante total correspondiente a las tensiones de compresión en el hormigón ha de ser simplemente la suma de esos dos. Sumo y obviamente factorizo 0,85 Fs'. Y al factorizar queda esa expresión. Y ahora, ahí está la fuerza resultante, que le voy a llamar el C sub S. La fuerza resultante de las fuercitas que hay en cada una de las barras. ¿No? Esto, más esto, más esto, más esto. Fuerza resultante ha de quedar ubicado sobre el eje de simetría. ¿Y cómo calculamos C sub C? Bueno, en este caso lo he planteado de la siguiente manera. La sumatoria de cada una de estas fuercitas. Desde J igual a 1 hasta 6. Es que eran 6. 2, 4 y aquí me está tapando las otras 2. Y luego, eso, ahí está la fuerza resultante de las barras que están traccionadas, que le llamo simplemente T sub S. ¿A qué es igual T sub S? La sumatoria de los T sub SI, donde I varía desde 1 hasta 3. ¿No? Prosiguiendo, ahora, la viga de sección T que estaba embolado y en 3D, ahora lo estoy mostrando desde una vista lateral. ¿No? Ahí está el espesor de la placa, la altura útil, la solicitación actuante, la posición del eje neutro, el diagrama de tensiones de compresión, ¿no? Donde sigma C es 0,85 Fs', A es beta 1 por C. Ahí está la fuerza resultante en las armaduras comprimidas, la fuerza resultante correspondiente al nervio que está en la parte central, y la parte resultante correspondiente a las alas que le he llamado C sub C2. Y la fuerza en la armadura traccionada. Completando este dibujo, esa distancia es HF medios. Esa distancia es A dividido entre 2. Luego, la armadura comprimida, la armadura traccionada. Arriba está el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Y lo que queda hacia abajo es la altura útil menos R2. Luego, la distancia que hay de la armadura traccionada a la línea de acción de C sub S2 es
la altura útil menos HF sobre 2. Luego, la distancia que hay de la armadura traccionada a la línea de acción de C sub S1 es la altura útil menos la mitad del eje neutro ficticio. Con todo eso, ya tengo toda la información para poder plantearme las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Recordemos esas expresiones que ya lo habíamos determinado. Y ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales. C sub C1 más C sub 2 más C sub S menos T sub S. Reemplazando los datos que tengo arriba, voy a llegar a esa expresión, ¿no? C sub C1 está dado por esta expresión. C sub C2 por esta expresión. C sub S, aquí está. Y T sub S. Luego, aquí puedo simplificar factorizando 0,85 Fc' y ¿qué más? Nada más. Luego, continuando con las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Ahí está la información determinada anteriormente. Y ahora hago sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Sumatoria de momentos. Entonces voy a tener M sub n positivo, sentido antirrotario positivo, menos C sub C1 por su brazo de palanca, que es D menos A medio, menos C sub D2 por su brazo de palanca, D menos HF sobre 2, y menos C sub S por su brazo de palanca, que es D menos R2, igual a 0. Y luego reemplazando lo que habíamos obtenido anteriormente, reemplazando y simplificando, entre el segundo y el tercer término puedo factorizar 0,85 de Fc' y finalmente llego a esa expresión. Entonces, ahí estoy haciendo un resumen de las ecuaciones que hemos determinado, que son las ecuaciones absolutas para el diseño a flexión simple. Tienen cierta similitud con las ecuaciones absolutas de flexión simple. La diferencia está en la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón. Ahora multiplico ambas ecuaciones por el coeficiente de ponderación. ¿Ya? O bien, si multiplico el momento nominal por phi, recordarán que se obtiene el momento último, ¿no? Por lo tanto, la primera ecuación quedaría expresada de esa manera, si multiplico todo por el coeficiente de ponderación, y la segunda ecuación quedaría expresada de esa manera, donde m sub n multiplicado por phi es mu, ¿no? mu, y este corchete cubre hasta acá, y luego phi afecta también a este término. Y ahí tengo las ecuaciones absolutas para el diseño de flexión simple en función del momento último, ya no del momento nominal. La verdad que la norma ACI le da muchas vueltas a esto. La norma europea nada que ver con momentos nominales, directamente es con el momento último. Bien, jóvenes. Entonces, y en cuanto a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, pues se aplica la hipótesis de Bernoulli, y aquí la ecuación de compatibilidad de las deformaciones es exactamente idéntico al de que hemos deducido para flexión simple, para flexión compuesta y flexotracción, ¿no? Esta es la fórmula que ya lo habíamos visto anteriormente, que también se aplica para el caso de vigas de sección T. E sub C es la deformación específica del hormigón por aplastamiento. E sub S2 la deformación específica de la armadura comprimida, también por aplastamiento. Y E sub 1 la deformación específica de la armadura traccionada por alargamiento, ¿no? Y obviamente aquí está en función
del eje neutro verdadero. Esto hay que ponerlo en función del eje neutro ficticio y pues para ello multiplicamos por este coeficiente 1 sobre beta 1 y sabiendo que el eje neutro ficticio es beta sub 1 por c, al final llegamos a esta expresión, que ya lo habíamos visto en los casos de flexión simple, flexión compuesta y flexotracción. Es la misma ecuación. Bueno, aquí hay unas aclarativas respecto a los dominios. El dominio 2 es cuando el aplastamiento del hormigón, este aplastamiento varía entre 0 y el 3 por 1000. Pero el dominio 2 se subdivide en dominio 2A y dominio 2B. El dominio 3 es, el dominio 3, bueno, en este caso, para el dominio 3 y el dominio 4, el aplastamiento del hormigón es igual al 3 por 1000. Aunque debemos recordar que el dominio 3 se subdivide en dos dominios, el dominio 3A y el dominio 3B. Bueno, ahí estoy nuevamente planteando las ecuaciones absolutas correspondientes a el diseño a flexión simple. Bueno, jóvenes, les comento que hasta aquí llegamos. Continuamos el día lunes. Espero estar ya totalmente recuperado el día lunes. Esta vez la influencia me ha influido mucho en mi salud, jóvenes. Una vez que concluyamos el día lunes, yo les voy a pasar esta diapositiva para que lo tengan y estudien. Bien, jóvenes, es todo por hoy. Me despido, que tengan buen fin de semana. Hasta el día lunes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.